propio de el cuerpo académico Procesos Sociales, Políticos y Culturales Comparados, el CA 284, que enmarca su seminario internacional permanente por segundo o tercer año consecutivo. Ahora por razones del COVID tenemos que hacerlo de forma virtual, pero no por ello será de menor provecho. Seguramente, y como puedo ver por el número de personas que se han unido, es de interés. Y con esta conferencia arrancamos los trabajos de este seminario que tendrá lugar ahora, además, en una colaboración con un grupo denominado Michoacán Tarascorum, que es un grupo de jóvenes estudiantes y egresados de la Facultad de Historia, aunque también de otras instituciones de educación superior, y podremos generar diálogos, sí sobre el siglo XVI, pero también sobre otros tópicos ligados a la historia. Entonces me da mucho gusto darles la bienvenida en mi calidad de responsable de este cuerpo académico. Me da mucho gusto adicionalmente que nos acompañe la directora de la Facultad de Historia, la doctora María Teresa Cortés Zavala, nuestros colegas, la doctora Concepción Gavira, que está por aquí también conectada, el doctor, por ahí vi al doctor Carlos Paredes, a la doctora Vences. He estado viendo que se han conectado intermitentemente varios, así que yo solamente haré eso como en calidad de coordinador del cuerpo, agradecer su presencia y dar por iniciados los trabajos, y cederé yo la palabra si quiere hacer alguna mención antes de comenzar ya con la conferencia y la presentación formal a la doctora María Teresa Cortés, de la Facultad de Historia. Muchas gracias, doctor. No, estoy bien. Creo que nada más ya darle la bienvenida formal al doctor que nos acompaña el día de hoy. Va a ser un placer, es un placer para nosotros tenerlo el día de hoy aquí con nosotros, como ya le comenté, en estos festejos, a pesar de las circunstancias en que nos encontramos. Ojalá que en algún otro momento pueda estar con nosotros de manera presencial. Un abrazo y pues es un gusto tenerlo. Muchas gracias a todos, a usted, doctora María Teresa. Muchas gracias. Bien, entonces cedemos la palabra, en primera instancia entiendo que al doctor Igor, después a Ivonne, que será la encargada de llevar el proceso como moderadora, ¿no? Al revés. ¿Es así, Igor? No, primero Ivonne. Okay. Sí, para tener yo porque tengo ya la semblanza curricular. Ah, perfecto. Okay. Adelante. Ok, muchas gracias. Gracias. Pues hola, buenas tardes a todos. Gracias por estar presentes en esta nuestra primera actividad del grupo Michoacán Tarascorum, titulado a manera de huemposio. Pues justamente ahorita por cuestiones de la pandemia no podemos hacer actividades de manera presencial. Entonces se optó por este huemposio titulado Nuevas interpretaciones sobre Michoacán en el siglo XVI, en colaboración pues con el cuerpo académico que ya mencionó el doctor Oriel. Pues a manera rápido nos presentamos. Michoacán Tarascorum, pues somos un grupo constituido por jóvenes investigadores, egresados y estudiantes de instituciones como la Universidad de Michoacán en San Nicolás de Hidalgo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Colegio de Michoacán, la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya finalidad pues son los estudios del siglo XVI en las áreas que alguna vez formaron parte del estado Tarasco y posteriormente provincia de Michoacán, pues dejando abierto el espacio para estudios relacionados con la ética. Pues le damos la palabra al doctor Igor para que iniciemos con esta conferencia. Muchas gracias, Ivonne. De nuevo, me voy a permitir leer una pequeña semblanza curricular de Fray Eugenio. Es un hombre muy modesto porque tiene un currículum impresionante, es académico de una enorme producción, pero me voy a permitir leer lo que me envió, que siempre será poco, de su enorme producción académica. Eugenio Martín Torres Torres, originario de la ciudad de Guanajuato, es fraile dominico, licenciado en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciado en Teología Dogmática por la Universidad Pontificia de México. Sus líneas de investigación son la historia de la Orden de Predicadores en México y Colombia durante la época
la geografía y la historia de la minería en Guanajuato durante el siglo XVIII. En la actualidad es investigador del Instituto de Estudios Sociohistóricos Fray Alonso de Zamora de la Universidad Santo Tomás en Bogotá, Colombia. Su más reciente publicación es la edición del libro Arte y Geografía de los Dominicos, siglo XVI-XX, editada en el año 2019. Su investigación actual son las fuentes documentales de los personajes vinculados a la devoción de la Virgen de Chiquinquirá en el Nuevo Reino de Granada entre 1583 y 1636. Sin otro preámbulo, querido Eugenio, te damos la palabra. Será un gusto escucharte y estamos todos atentos aquí. Mira, ya casi somos 100 personas. Entonces, quiere decir que has tenido una convocatoria muy, muy buena. Adelante, Eugenio, gracias. Muchísimas gracias, es un honor para mí inmenso estar con ustedes. Espero no decepcionarlos, hago mi mejor esfuerzo y si no, pido disculpas de antemano. 12 de octubre, 47 años de la fundación de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 12 de octubre, también un día polémico para la inmensa mayoría de América Latina, especialmente para las naciones con raíces profundas indígenas. Polémico por muchas razones. Entonces yo quiero no puedo iniciar esta charla acerca del Caribe a los Andes, la expansión de los dominicos en la Nueva España, la Nueva Granada y el Perú, 1526-1551, sin antes compartir esta pluma. Las plumas en el siglo XVI aparecen en los huehuetlatolis, en las palabras antiguas, en las palabras de los viejos de la cultura náhuatl, como símbolo de fuerza en muchos sentidos. La fuerza del pueblo para trabajar, la fuerza del pueblo para sostener la polis, las estructuras sociales. Hablo polis ya porque estamos en el cristianismo. La fuerza también guerrera, las plumas son mensajeras, y esta es una pluma que este 12 de octubre la enarbolo de un águila arpía que vivía en el siglo XVI desde el Pánuco, México, Tamaulipas, México actualmente, hasta el norte de Argentina. En los bosques tropicales, por el lado del Golfo de México, Centroamérica, el norte de Colombia, toda la Amazonía, y luego salpicaba a la costa norte de Sudamérica del Pacífico. Y es una pluma que me la dieron los Nucac Macuc, un pueblo amazónico que se integra a Colombia en los 80 y que ahora se refugiaron en la selva por el COVID. E hicieron muy bien. Bien, fuentes del Caribe a los Andes, la expansión de los dominicos, Nueva España, Nueva Granada y el Perú. Primeras fuentes, las crónicas. Las 3 provincias mencionadas tienen crónicas, especialmente en número, la provincia de Santiago de México, pero también está la crónica de Fray Alonso de Zamora, publicada en 1701, y Tesoros de las Indias, de Juan de Meléndez. Bellísima crónica. Además de los archivos generales, nacionales, regionales, departamentales, municipales y parroquiales que tienen acervos de los dominicos, diversos tipos de fuentes, voy a señalar puntualmente los siguientes archivos. Los pueden encontrar en las páginas de los respectivos países, escribiendo Dominicos México, Dominicos Perú, Dominicos Ecuador, Dominicos
Perú. Y es el archivo del Instituto Dominicano de Investigaciones Históricas, cuya sede está en Querétaro. También el archivo del Convento de Santo Domingo de Guatemala. Es de difícil acceso, pero si se mandan cartas, es posible, es muy posible que se permita el acceso. El archivo de la provincia de Colombia, el archivo de la provincia del Perú, que desde una perspectiva documental es el más rico, porque Perú no tuvo desamortizaciones, o al menos el convento de Santo Domingo no tuvo desamortizaciones. Entonces es un archivo que resguarda información desde la década de los años 30, pues hasta hace 20 años. Pero no solo del Perú, sino también de las provincias de Quito, de Santa Fe, de Chile y algo de Argentina. Y el Archivo General de la Orden de Predicadores en Roma. ¿Por qué la cronología? ¿Por qué del Caribe a los Andes 1526-1551? 1526 porque es la llegada del primer grupo de frailes dominicos a lo que era la Nueva España, a la Ciudad de México. Entonces es el primer corte, 1526, y cierro en 1551 con la fundación de la provincia de Chiapas y Guatemala y la fundación teórica de la provincia de San Antonino del Nuevo Reino de Granada. Además, es un año antes de uno de los libros más polémicos en la historia, en la historiografía de las Indias Occidentales. En 1552 se va a publicar una verdadera bomba, la obra de Fray Bartolomé de las Casas, titulada La brevísima destrucción de las Indias Occidentales. No solo por esto, sino porque a partir de la década de los 50 del siglo XVI empieza el crecimiento, el fortalecimiento en cada una de estas provincias de la presencia de la orden. Es decir, nos vamos a centrar en los primeros 20 y tantos años. Bien, 1526, ya lo dije, la llegada de los dominicos a la Ciudad de México. Entre 1528 y 1529, la llegada de los primeros dominicos a Santa Marta, en lo que actualmente es Colombia, y 1531, la llegada de los primeros dominicos a lo que actualmente es Perú, en concreto a Puná. Bien, un paréntesis. En Michoacán no hubo dominicos, pero sí 3 obispos de la primera época. Fray Alonso Guerra, Andrés de Uvilla, que fue electo, que no tomó posesión, pero Domingo de Ulloa, que sí tomó posesión. Son de finales del siglo XVI. Y las monjas, las dominicas de Valladolid, 1595, y las dominicas de Pátzcuaro, fundadas en 1747. Es decir, tenemos vínculos estrechísimos, monjas y obispos. Es el esquema que voy a seguir. Repito el nombre de las provincias: Santiago de México, San Juan Bautista del Perú y San Antonino de Florencia de la Nueva Granada. Referencias a las culturas indígenas, importantísimo. ¿Por qué? Porque la evangelización será
la justificación jurídica y teológica para la presencia de España en las Indias Occidentales y las Indias Orientales. Es decir, sin indígenas no hay cómo justificar la presencia de la corona española en estas tierras. Y será un reto, porque ahora que estamos en plena pandemia, entendemos perfectamente a los frailes, no solo a los dominicos, sino agustinos, franciscanos, que estuvieron con el temor de perder a la población indígena. Las estadísticas, los estudios demográficos en todo el continente, desde los años 40, que inicia el doctor Bora y el doctor Cook de California, hasta la actualidad, coinciden en un promedio de cada 10 personas a finales del siglo sobrevivió una persona. Además, estamos en un periodo 1526-1551 de confrontación, de gran tensión entre encomenderos, muchos encomenderos, la corona y algunos sectores de la iglesia, algunos sectores de dominicos, algunos dominicos, por el maltrato propinado a las poblaciones indígenas. Bien, entonces, las culturas indígenas, voy ahora a resumir un perfil general de frailes, de cuáles eran los perfiles de los frailes, y voy a concluir con las fundaciones en un orden cronológico, cuyo trabajo de Magdalena Vences es vital por los estudios de las actas capitulares, toda la cronología de las fundaciones. Pero hay una pregunta: ¿por qué desde el Caribe? La respuesta es doble. El Caribe va a ser experimento de la presencia europea y fermento. Desde la perspectiva indígena, como experimento fue catastrófico. No hay en el Caribe población indígena en la actualidad. No la hay. Entre la sobreexplotación, la explotación y las epidemias desaparecieron. Y fermento desde el punto de vista de los dominicos, porque la provincia de Santa Cruz de las Indias, la presencia de los dominicos inicia en 1510 y en 1530 se constituye en provincia. Esto es muy importante. ¿Por qué es importante desde una perspectiva jurídica? Porque las provincias van a tener autonomía de gobierno y de decisiones pastorales. Al hablar de decisiones pastorales, va desde la fundación de un estudio general, que es el antecedente de las universidades, hasta traducciones de estudios de vocabularios, cartillas, actitudes frente a las cajas comunitarias, es decir, repercusiones económicas, políticas, sociales, pastorales, van a tener autonomía. Y, claro, en consonancia con el derecho canónico, en consonancia con los capítulos generales, en consonancia con los documentos papales, pero van a tener una libertad de creatividad
inmediata. Y en 1530 los frailes antillanos fundan la provincia de Santa Cruz de Indias desde Cuba hasta la desembocadura del Orinoco en lo que actualmente es Venezuela. Y fue ensayo y fermento, no solo por las encomiendas, no solo por todas estas instituciones que van no a surgir, pero se van a modificar de la tradición castellana con el impacto de las nuevas poblaciones y las nuevas tierras, sino también va a ser un experimento en cuanto a la relación y sobre todo a la concepción del indígena. Porque llegan en 1510 y en 1511 la comunidad de frailes de Santo Domingo de la Española arroja la primera bomba, la primera granada. Hablé de la brevísima relación de la destrucción de las Indias en 1552, pero la primera fue en 1511. La homilía de Antonio de Montesinos, en donde delante de todos los ricachones, al hablar de ricachones hablo de encomenderos y funcionarios reales y comerciantes sevillanos, va a relatar, a denunciar los maltratos con lo famoso de a que estos no son hombres, a que estos no son hombres. Ahora, esto es bien interesante, porque lo que van a hacer ellos no es inventar, van a resumir y van a adaptar toda una tradición filosófica, teológica, desde una perspectiva humanística, en donde la primera característica es no dudar acerca de una cognoscibilidad del indígena igual a la de los europeos. Es decir, no es una defensa de que son hombres en el sentido cognoscitivo, sino de dignidad. Por ser hombres, son hijos de Dios y no se les puede ni esclavizar ni explotar porque tienen toda la capacidad y el derecho de autogobernarse y de decidir si son cristianos o cuándo son cristianos o si no son cristianos. Y de esta experiencia caribeña, con las casas Antonio de Montesinos, Córdoba, etcétera, van a empezar a tener experimentos en lo que ahora es el norte de Venezuela. Pero ahí terminamos, porque de esto podemos seguir hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Lo importante es que el Caribe, para la evangelización del continente, tiene dos categorías: experimento y fermento. Bien, 1530 ya está la provincia caribeña bien formada, se independizan de los andaluces, de los béticos, y tienen ya todos los instrumentos jurídicos para el encuentro con las culturas indígenas. Pero les dura poco tiempo ese triunfo, porque en 1532 empiezan las gestiones de los dominicos de la Nueva España, que eran poquitos, pero muy grillos, y se independizan de los caribeños en 1535, muy pronto. Después, San Juan Bautista del Perú no va a tardar mucho. Entre 1539 empieza la grilla y se independizan en 1540. Y San Antonino de Florencia
es asignado a los peruanos, y los peruanos, como los mexicanos, es decir, del convento de Santo Domingo de México, con los oaxaqueños, no van a querer que se independicen, y los neogranadinos se independizan teóricamente en 1551. ¿Por quién? ¿Quién ayudó para la fundación de estas provincias? Las casas. El incómodo e imprudente Fray Bartolomé de las Casas. Son adjetivos dados y comunes por los funcionarios reales y por muchos obispos. Bien. La Nueva Granada no niegan su fundación en 1551, pero no la aceptan tampoco, no lo explicitan. Ya es una provincia hecha y derecha hasta 1571. Pero volvamos a 1526. Yo he titulado a este apartado Los inicios tormentosos. Digamos que ahorita que está, bueno, México, Dios mío, entre la pandemia como todo el mundo, entre los huracanes como Estados Unidos, y entre los mafiosos. Entonces, esas tres cosas, extrapolando un poco, pues algo parecido ocurrió en 1526. Llegan los dominicos a la Ciudad de México. No recuerdo el número exacto, Magdalena seguramente sí se lo recuerda. Entre los que se mueren y los que se enferman, solo quedaron dos: Fray Domingo de Betanzos y un fraile muy joven, Fray Gonzalo Lucero. Pero antes de esos dos, el vicario. ¿Qué significa vicario? Vicario significa el representante de un prior conventual, es decir, el prior significa el primero entre iguales. Recuerden que son franciscanos, agustinos y dominicos, órdenes mendicantes, con un profundo sentido corporativo. No puedo hablar de democracia porque estoy extrapolando conceptos, pero sí con un profundo sentido corporativo, gremial, universitario. Ahí no estoy moviendo conceptos de siglo a siglo, porque las universidades son del siglo XII, del siglo XIII. Entonces, ustedes son una digna representación como Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de los gremios universitarios y de los levantamientos y protestas. Parte del espíritu universitario. El vicario, Fray Tomás Ortiz, que estuvo cerca de las casas en lo que actualmente es Venezuela, que estuvo cerca de Montesinos y de Córdoba, era el vicario y empezó a intrigar en la Ciudad de México, porque venía el visitador general, el licenciado Luis Ponce de León, a hacer la visita de residencia a nada más y nada menos que a Hernán Cortés. Entonces, Fray Tomás, que ya estaba enfrentado con las casas, porque acusó a las casas de imprudente en los ensayos de colonización del norte de Venezuela, dijo que Hernán Cortés mandó envenenar al visitador. Y describe todo esto con su pluma, esa pluma fuerte
Bernal Díaz del Castillo y correspondencia. Entonces, imagínense acusar a Cortés de envenenar al funcionario del rey que iba a investigar su actuación. Obviamente salió corriendo Fray Tomás Ortiz de la Ciudad de México, por chismoso. Después de esto, en 1529 lo vuelven a nombrar vicario de los primeros dominicos que llegan a Santa Marta, en el norte de Colombia. El mismo Fray Tomás Ortiz. Y el rey le da el título de protector de indios, que no es, como lo digo con todo respeto, como la Comisión Nacional o las comisiones estatales de derechos humanos. Es decir, que lo digo con respeto, que tienen más bien una actuación teórica. No, el protector de indios solo va a tener el inconveniente de la distancia entre las Indias Occidentales y Madrid. Pero él puede escribir directamente al rey, al Consejo de Indias y denunciar. Y la corona va a tomar cartas en el asunto. Pues así lo hizo Tomás Ortiz. Y en 1530, finales, inicios de 1531, desaparece, como dice San Pablo, de la faz de la tierra. En su diario, Gonzalo Jiménez de Quesada, el conquistador del altiplano de Colombia, el conquistador de los muiscas, escribió que los propios dominicos lo apresaron y lo subieron a un galeón y lo mandaron a una cárcel a España. No hay fuentes que ratifiquen esto. Y otros cronistas, Remesal en concreto, dice que tuvo que salir corriendo, huyendo por las amenazas y la violencia de los conquistadores. Lo que es un hecho es que no volvemos a saber nunca, jamás, nada de Fray Tomás Ortiz. Desaparece. ¿Con qué tuvo problemas Fray Tomás Ortiz? Con los gobernadores de Santa Marta, obviamente, y concretamente con García de Lerma, acusado de capturar indígenas para esclavizarlos, y existe el registro de 700 indígenas capturados, y la mayoría de ellos niños, cuyo destino era venderlos en Panamá o en Santo Domingo. Bien, el gobernador Pedro Vadillo, no fueron 700, fueron 600. Además, es el método del saqueo, de la incursión. Llegaban a los caseríos indígenas. Lo primero que hacían era pues capturar. Recuerden que la mayor riqueza en estos años es oro y personas para esclavizar o mano de obra. Y de lo primero que hacían era excavar las tumbas para sacar las ofrendas de oro. Alguien que visite el Museo de Oro de Bogotá, del Banco de la República, que es impresionante. Señores y señoras, aquí había mucho oro, superficial, pluvial, pero había mucho oro. Y sus saqueos eran entre 40,000, 60,000, 50,000 pesos. Muchísimo dinero. Era
tal la fama que Carlos V va a establecer un contrato con los banqueros alemanes Welser para que ellos tengan el permiso de organizar una expedición con la condición de llevar colonos, describir la tierra, etcétera, 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 etcétera. Pues salen de 1530 de Maracaibo y en 1532 llegan a Valledupar. Valledupar está frente a la Sierra Nevada de Santa Marta, abajo del como moñito de Colombia, que es la Guajira. Y luego bajan y regresaron en el 33 a Maracaibo. Los alemanes, hay bibliografía al respecto, la expedición tenía un número muy importante de mineros, por razones obvias. Por razones obvias. Bien, perfil de frailes. Cuando las provincias logran consolidarse como tal, el número promedio de frailes será 100. Conforme avanza el siglo XVI y el XVII, va aumentando, pero nunca demasiado. 150, 200, máximo 300 a mediados del siglo XVII, sobre todo en la provincia peruana. Perfil. Ni todos santos, ni todos demonios. Hay 3 perfiles. El perfil académicamente más destacado son de aquellos frailes formados por la escuela de Salamanca, que no es cualquier escuela en esa época, es la avanzada teológica y filosófica de la cristiandad. Y son frailes formados en el convento de San Esteban de Salamanca, en la Universidad de Salamanca, en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, en el convento de Santa Cruz de Granada, en el convento de San Pablo de Sevilla y otros. Alumnos, muchos de ellos de Francisco de Vitoria, considerado por las Naciones Unidas como el padre del derecho internacional. Aquí es muy importante, y cito a Fray David Oric, experto en las casas. Vitoria es la importancia teórica de Vitoria en el derecho internacional corresponde a la importancia práctica de las casas y compañía en lo práctico, en cuanto a el derecho de los pueblos y de las personas. Estos frailes formados en esta escuela, la mayoría no va a llegar en el periodo que estamos estudiando. Llegan, pero no es fácil que ni los priores de España, ni los provinciales de España dejen salir a los frailes para las Indias, a sus mejores frailes. Siempre hay resistencia, La mayoría de estos frailes empiezan a llegar a finales de la década de los 40 del siglo XVI y muchos en la segunda mitad del siglo XVI. Y su llegada va a ser clave para las universidades de San Marcos de Lima, de Santo Domingo en la Española, de la Ciudad de México en la Real Universidad de México, y sobre todo para los estudios conventuales. ¿Qué estudiaban los frailes? Pues Biblia, es decir, Sagradas Escrituras, filosofía, pero también gramática, pero también lógica, etcétera, 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 etcétera. Importantísimo porque de esta escuela
va a haber frailes en las 3 provincias que estamos estudiando que van a escribir gramáticas y vocabularios de las lenguas de la tierra, no dialectos. A partir del latín, a partir de los difrasismos que Mercedes Montes de Oca del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM ha hecho maravillas, estos frailes, con sus vocabularios, cartillas y gramáticas, van a poder soñar, pensar y espero que vivir como muchas culturas indígenas. Y son fuentes invaluables para el conocimiento, permeadas por los frailes, ¿sí? Permeadas por los frailes. Segundo perfil, pues frailes valientes, aventureros, etcétera, etcétera, no muy así que dijéramos que estudiosos, qué maravilla, no sé qué, pues no, es decir, como nosotros. Y tercero, frailes que llegaron en un porcentaje calculado para México y el Perú, un porcentaje del 2%, 1.5%, que vinieron literalmente a hacer la América. Y la orden tuvo que tomar medidas para o quitarles el estado religioso, degradarlos de inmediato, o como frailes devolverlos a España. Tenemos el caso tremendo de un fraile que llegó en la barcada con Bartolomé Las Casas, en el 42, 43, 44, que no aparece en ninguna crónica. Y no es mentira, pero yo no me acuerdo del nombre. Si alguien tiene curiosidad, por favor, el doctor Igor tiene mi correo, yo busco y se los doy. Este fraile, a mediados, en la mitad de la segunda mitad del 16, fue enviado a Roma serían los 70, para defender ante el Papa que el chocolate no interrumpía, no agravaba los ayunos cuaresmales, en concreto. Y llega a Roma, se entrevista con el Papa y llega una denuncia de los dominicos del convento de Supra Minerva de Roma. Es un conventazo que está enfrente del Panteón en Roma, en donde este fraile abusó sexualmente de un novicio. Y le dijeron al Papa, y el Papa dijo que este fraile mejor me hable del chocolate. Entonces el Papa pues le interesó más el chocolate y firmó para decretar que el chocolate no infringía la cuaresma, pero este fraile no podía volver a El Salvador, a su convento de El Salvador, ni a la provincia de San Vicente Ferrer de Chiapas y Guatemala, por razones obvias. Entonces le dan permiso los peruanos para que llegue a Lima. Llega a Lima e intenta violar a otro novicio. Pero los peruanos, de armas tomar, por fortuna, que tenían, esto es todavía facultades inquisitoriales muy fuertes, y el archivo en Lima tiene todo un librero gigantesco de legajos de Inquisición del siglo XVI, una maravilla. Bueno, entre comillas, porque para estudiar Inquisición yo me siento como boyerista, como morboso, y teológicamente son cuestiones muy aburridas y poco interesantes. Pero en fin, tiene otros atractivos. Entonces lo procesan y antes de conocer el castigo se suicida. Y
todo el expediente está en el archivo en Lima. Entonces, esto lo comento porque también es parte de la historia. Así como hablé de los superfrailes académicos, de los superfrailes misioneros, de los frailes del montón y sin escoger como yo, también hubo casos bastante severos. Bien. ¿Qué pasó en el Perú? Estamos en los orígenes tormentosos. Al Perú llegan en 1530 los frailes. Normalmente llegan junto con aventureros, expedicionarios, conquistadores, a Perú llegan junto con Pizarro. Y después llegan otros, a los pocos meses llega un pequeño grupo, 4 frailes, con Bernardino de Minaya. Bernardino de Minaya. Inmediatamente Bernardino de Minaya y el resto de los poquitos frailes, salvo uno, Fray Vicente Valverde, se enfrentan con Pizarro. Tremendo. Es decir, es como enfrentarse, lo digo con sumo respeto, con Porfirio Muñoz Ledo de joven. Es decir, no es con alguien así, no, es Francisco Pizarro o Hernán Cortés. Entonces, ¿por qué se enfrentan? Porque Pizarro ya tenía a sus indios atados, como, ¿cómo le llaman? En cuerda, como cuando iban a las Islas Marías. Así le llaman, se va a ver una cuerda para vender indios en Panamá. Y parte de la grilla de los dominicos, como en las casas, ellos llevaban en mano una real provisión del 2 de agosto de 1530 contra la esclavitud. Que claro, para Pizarro, eso y nada es lo mismo. Era lo mismo. Entonces, pues los frailes tuvieron que salir, huir, alejarse, y se fueron, salvo Fray Vicente Valverde. Él, pues, fue el capellán de Pizarro. Según Fernández de Oviedo, el cronista, Herrera, el cronista, y Mena, el cronista, fue el medio, Valverde, esto hay que revisarlo, pero bueno, para aprender a Atahualpa en 1532. Y era cercanísimo a Pizarro. Pizarro le va a dar una casa en Lima, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces solo hay un dominico en Perú, y en 1535 llega el obispo Fray Tomás de Berlanga, enviado por el emperador para hacerle una visita a Pizarro. Es un obispo simpaticísimo. Fue el que introdujo los plátanos dominicos, era obispo de Panamá. Los plátanos pequeñitos, los dominicos, los plátanos, etc. Pues tampoco se entendió con Pizarro. Con todas las cartas del emperador, y tampoco se entendió con Pizarro. Pero en el trayecto, en el viaje de Panamá a Lima, fueron desviados a las Galápagos. Y este obispo fue descubridor de las Galápagos. En 1536 llega otro pequeño grupo de dominicos a Lima. Recuerden que la fundación de Lima es violentísima, violentísima. Va a ser una fundación de españoles, para españoles, por españoles, de espalda a todo el mundo indígena, a todo el mundo incaico y aymara y demás. Bien, llega otro pequeño grupo en 1536 y empiezan
hacer las primeras expediciones. No crean que llegan a un lugar y fundan de inmediato, sino son visitas, hablan, aprenden, dialogan, apuntan, conocen, etcétera. Es cosa como reconocimientos en todas partes, ¿sí? En todas partes. En la Nueva España, 1526, hay una que si el gran Domingo de Betanzos no quería a los indios, que si no los quería, que si era un santo, es una interpretación polémica, pero no se podía estar en las Indias Occidentales sin que los indios no te interesaran, por muchas razones. Entonces empiezan las fundaciones fuera de la Ciudad de México, oxigenadas con personal de las Antillas, en 1528, 1529, en Yanguitlán, Oaxaca, Tehuantepec, Coyoacán, Huastepec y el Soconusco. En esta primera incursión en Oaxaca va a haber otro enfrentamiento tremendo. Minaya, Mayorga y Lucero se van a enfrentar con funcionarios de la primera audiencia de México, que aperreaban indios, etcétera, etcétera, etcétera. No pudieron hacer mucho. Y llegan hasta Nicaragua. En el caso concreto de Minaya, Mayorga y Lucero se quedan en Oaxaca, en el área oaxaqueña, y Minaya se enfrenta al obispo local que concebía a los indígenas como hombres disminuidos. Y de Perú ya hablé. Bernardo de Minaya fue quien le entregó la carta del obispo Julián Garcés de Tlaxcala al Papa Pablo III, una carta en donde habla de los indígenas, y Pablo III emite, proclama su bula Sublimis Deus en 1537, proclamando la igualdad absoluta de los habitantes de las Indias Occidentales con el resto de la humanidad. Bien. Fundaciones. 1526, la Ciudad de México. 1528, Coyoacán, Huastepec, en las tierras de el Marqués del Valle de Oaxaca, es decir, de Hernán Cortés. 1529, Oaxaca, como no estoy hablando de fundación formal, sino de presencia. Santa Marta, en lo que actualmente es Colombia, y Guatemala. Vean cómo las distancias son tremendamente grandes, pero las acciones coinciden. 1538, Chimalhuacán, Chalco, Yanguitlán, en la Mixteca, y Tepetlaustoc, al norte de la Cuenca de México. 1539, Cartagena de Indias. 1540, Puebla, la cuarta fundación urbana de la provincia. En México, en Oaxaca, en Guatemala y Puebla. Izúcar, entre los nahuas y los mixtecos, es la puerta a la Mixteca en el actual estado de Puebla. Tepozcolula está aceptado en 1540 en la Mixteca. 1543, esto es maravilloso. Hay asignaciones de frailes a la tierra de guerra, Tuxtlan o Tuzulututlán y Lacandón, en el actual departamento de Betapaz. El siguiente
impulsado por Bartolomé de las Casas, en donde ya, a diferencia de lo que se hizo en Venezuela, no se va a permitir el acceso de españoles. Solo indígenas. Solo indígenas. Hay en las relaciones de Verapaz un documento que se conserva en el convento de los dominicos, en la biblioteca de Verapaz, en donde se describe, no quiere decir que sea de esta época, es muy probable que sea más tarde, mucho más tardío, y llegaron los padres, fumaron, se recostaron en la hamaca, se refrescaron y nos hablaron. De Santa Marta, en lo que actualmente es Colombia, así como en México, en la Nueva España, perdón, hubo un fraile converso que fue conquistador, que escribió una crónica sobre la caída, conquista de la Gran México Tenochtitlan, fue Francisco de Aguilar. También en Santa Marta, un conquistador de nombre Pedro de Palencia, no Valencia, sino Palencia, Palentino, que fue encomendero, recibió la encomienda de García de Lerma, se hizo dominico en el convento de Santa Marta, y después, en 1576, en un ataque de indios, los indios Tupes y Chimilas, a Valledupar, el gran literato Juan de Castellanos, el autor de las elegías de las Indias, pone en boca de Pedro de Palencia las siguientes palabras, versillos. Ovejas del obispo de Chiapa, vuestro valido no me importa, que no nos da ni un vellón para nuestro sustento, cuya lana o su lana o vuestra lana no hila, no vale. Desde ahora renuncio a descardar, es decir, desde ahora voy a cardar, a rasurar a las ovejas, es decir, a los indios. No sabemos si es histórico esto, pero lo que sí sabemos es que Juan de Castellanos pues no le simpatizaba nada a Bartolomé de las Casas. Bien. 1543, en tierra de guerra, ¿cómo entraban los frailes? A partir de Minaya, a partir de 1529, hay un caso, un ejemplo también famoso, polémico, los niños mártires de Tlaxcala. Imagínense que yo llego y le digo a Miguel Ángel Durán Alonso y a Iván Rufino que empiezo a platicar con ellos, que me cuente qué decía su abuelito, qué decía su abuelita, cuáles eran sus costumbres, su educación, etcétera, 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 y yo los empiezo a evangelizar, los empiezo a introducir en el cristianismo, a enseñar latín, el árbol de Porfirio, etcétera, 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 y luego Iván Rufino se va a Sinsunzan y Miguel Ángel Durán Alonso se va a la tierra de guerra. Eran los primeros, pero no era la única, y luego refunden a Miguel Ángel Durán Alonso como a los niños mártires de Tlaxcala. Pero no era la única estrategia, sino también utilizaban las estrategias prehispánicas a través de los comerciantes. Y a los comerciantes no era porque tuvieran muchísima devoción cristiana, sino porque les interesaba estar bien con los frailes. Les interesaba estar bien con los frailes porque, a final de cuentas, los frailes también significan, pues, poder. Entonces llegaban a tierra de guerra los mercaderes, los comerciantes. Eso fue de los primeros contactos. Tepozcolula, he hablado de Tepozcolula.
se encontró por Ronald Spores el Tepozcolula prehispánico, en la cima del cerro, al lado del actual, muy cerca. Una gran ciudad. Pensamos que llegaban y juntaban carrizos y las iglesias eran pues muy pobres. Tepozcolula nos muestra que no. Se instalaban en la casa de los ricos, de los caciques, adaptaban el convento y construían iglesias pequeñas, pero de cal y canto. A partir de las epidemias brutales de los 40, cambian el lugar al valle, a los bajos, al bajío. Esto cambia. Esto es parecido al Perú con los quechuas, pero no en Santa Marta ni en Cartagena, donde los pueblos originarios no van a tener las grandes ciudades, van a tener un oro maravilloso, un trabajo aurífero maravilloso, pero no grandes ciudades. Entonces los empiezan a nombrar como motilones, por ejemplo. Un motilón, Miguel Ángel Durán Alonso, es un poco parecido el corte de cabello al que tienes, lo digo con sumo respeto. Es el corte de cabello como de los novicios. Entonces, los motilones tienen así el tupé, se llama, el tupé, así. Entonces es el corte motilón. Ellos se llaman barí, que significa persona. Los orejones, porque tenían sus orejeras. Los chimilas, por un guerrero valiente y fuerte, chimil. Cuando ellos se autodenominan ete, que significa gente, persona. Y en su cosmología está la gente antigua, la gente nueva y la gente de ahora, igual que los frailes, con el concepto de persona de Boecio y Tomás de Aquino. Bien, 1544, la fundación de Tocaima en la Nueva Granada, ya mucho más metido en el país. Vélez, y en 1547 en la Nueva España aparece, me estoy saltando el Perú, no me estoy saltando el Perú, aparece Ciudad Real por primera vez con 10 frailes, aparece Yautepec, el convento de México tiene 14, el de Oaxaca 14, el de Guatemala 14 y el de Puebla 10. 1550, el convento de Santa Fe, de Bogotá, de Papayeca, pero antes, perdón, aquí me confundí. En Perú, 1541, Lima, Arequipa, Chicama, cerca de Trujillo, Quito, 1542, Cusco, Chuquiabo, Huánuco, 1548, es impresionante. Va a haber más de 100 frailes en el Perú y fundan Huaylas, Chincha, Jauja, La Plata, Loja, en lo que actualmente es Ecuador, Chucuito, Tucumán, que es el norte de Argentina, Yauyos, Lampa, Lucanas, Nombre de Dios en Panamá. El convento de los dominicos en Panamá no es de la Nueva Granada, sino del Perú. Potosí, Juli, Copacabana, Pometa, Ilahui, Sépica, Anacosa y Yunguyo. ¿Qué pasa con Perú? En 1584, las grandes distancias, ya una población urbana
muy floreciente, más frailes, originará que en 1584 la provincia de San Juan Bautista del Perú se parta en tres. Santa Catalina de Quito, a partir de las diócesis de Quito y Popayán, que por cierto, hoy nombraron al arzobispo de Popayán, Fray Omar Sánchez Cubillos, OP, obispo de Tibú, en el Catatumbo. Estamos muy contentos, pero también tristes, porque en el Catatumbo, que aparece en las series de los narcotraficantes por la cocaína, pues el compromiso de este obispo era inmenso. Entonces, ojalá nombren a alguien también comprometido. Y Santiago de Chile. Santiago de Chile, por las diócesis de Concepción, Tucumán y Río de la Plata. Y la provincia de Perú se queda en los territorios de las diócesis de Lima, Cusco, Charcas, Arequipa y Panamá. El primer gran vocabulario lo publicaron después en 1551. Fray Domingo de Santo Tomás, el lexicón de la lengua general del Reino del Perú. Una maravilla. Está en Google Book, en Google Libros. Es fantástico, fantástico ese servicio. Algo muy bueno en la tecnología, como que estamos ahora también. Minaya en 1578 le escribe a Felipe II una larguísima carta que publicó el historiador Fray Bertrán de Heredia, que está en 1970 publicado en la miscelánea, en su miscelánea, en donde le cuenta santo y seña de su experiencia en la Nueva España y de su experiencia en el Perú. ¿Qué pasa? Gracias a estas crónicas, a estos vocabularios, a estas artes, a estas gramáticas, podemos aproximarnos a uno de los periodos más creativos de la historia de la cristiandad, comparable con los primeros siglos, los primeros 2 siglos del cristianismo. No estoy hablando de una perspectiva teológica tanto, salvo lo de la escuela de Salamanca, sino de creatividad pastoral, con todo lo que significa nuestra humanidad. Porque pues somos humanos, la historia no es blanco ni negro. La cultura mixteca, la cultura muisca, quechua, zapoteca, náhuatl, etcétera, 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 en este periodo, en este siglo, en esta temporalidad tan fuerte por la conquista militar, por las epidemias, por la violencia también religiosa, porque hubo violencia psicológica, es decir, fuerte, pero es lo que somos ahora. Entonces yo invito a los jóvenes, a los profesores, a todos los interesados de la manera más respetuosa, doctor Igor, doctora María Teresa Cortés Zavala, doctor Carlos Paredes, a lo siguiente. La crónica del viaje de Tomás de la Torre, 1544-1546, obviamente él no llevaba su libreta como los Boy Scouts, anotando, o como las niñas victorianas, sus diarios. Él después reflexiona y escribe. Entonces es un proyecto
en donde se están localizando, identificando las fuentes tanto de la orden como de los mayas, como de los funcionarios, como de los encomenderos, y están las fuentes, pensando en una edición crítica a futuro, pero en un proyecto inmediato de artículos, porque no está estudiada esa crónica, es muy publicada, pero no está estudiada desde esa perspectiva. Segunda invitación. Con la marea borbónica en la provincia de San Vicente Ferrer de Chiapas y Guatemala, presionaron a los frailes para escribir una relación acerca de las fundaciones de la provincia desde una perspectiva principalmente económica, no pastoral. Qué curioso, ¿eh? Es decir, ¿cuándo fue el primer molino de pan moler? ¿Cuándo estas tierras? ¿Cuándo esto? Ganados, etcétera. Y es una relación escrita entre 1740 y 1741, que la mitad está en el Archivo General de Centroamérica y la otra mitad en el archivo del convento de Santo Domingo de Guatemala. Ya transcrita, hay que trabajarla. Y el relato es desde el inicio de 1540 y tantos, 1000 no sé qué, no sé cuánto. Tercera invitación. Cofradías del Rosario a finales del siglo XVIII, Magdalena, a lo mejor te interesa, y a todos. Cofradías del Rosario en las antípodas. La Ciudad de México, que es así como el guau, por finales del XVIII, del convento de Santo Domingo. Imagínense, toda una muestra de mineralogía de las piedras preciosas y del oriente. Y por el otro extremo, las cofradías de Santiago, de Chile y Buenos Aires, Lima, que falta, no tengo la fuente, pero las demás están las fuentes, ¿ya? Y Chiquinquirá con las esmeraldas y no sé qué y no sé cuánto. Vamos, no es que yo sea fanático de las joyas, sino a partir de los inventarios salen muchísimas cosas. La invitación para estudiar monjas dominicas. Las monjas dominicas de Morelia, que Igor está abriendo con todo un equipo terreno, surcos. Ojalá podamos establecer un convenio entre nuestras universidades y convenios específicos de investigación. A sus órdenes, encantado. Y quiero cerrar pensando en la pluma del águila arpía. Arpía no por los dominicos, sino arpía por los malos que abusaron de los indígenas, incluyendo algunos dominicos. Son unas águilas maravillosas. Miden 1 metro el macho, y si le cuentan las plumas de su cabeza, que son 3 plumitas, pues 1 metro 10 centímetros, 1 metro 12 centímetros. Y quiero cerrar citando un fragmento de alguna obra del siglo XVI. Me llegó de regalo esta, que me sorprendió, todavía no lo puedo creer. Es el vocabulario es un vocabulario náhuatl de 1619 de un dominico, impreso en México, la de Diego López Dávalos, 1611, Camino del Cielo en lengua mexicana, escrito, ya casi no veo, no recuerdo el nombre, pero es un dominico, por Fray Martín de León, de la Orden de Predicadores, y dedicado a Fray García Guerra, arzobispo de México. Este libro me lo regaló, me lo mandó, me llegó por correo de barco, José Ortiz Monasterio. Estamos muy tristes porque murió. Y también murió Carmen Valverde, la mayista del Centro de Estudios Mayas.
Dordisa Ségota, del Instituto de Estéticas. La maestra Elisa Vargas Lugo, que tenía 90 y tantos años, una vida plenísima. Pero José y Carmen y Dordisa. Y este vocabulario me lo presumía don O'Gorman, don Edmundo O'Gorman. Me lo pasaba por las narices. Y claro, yo como dominico, se me iban los ojos. Se lo regaló a José. Y José, antes de morir, pues me lo mandó a mí. Y aquí, con la ayuda de un aguatlato, amigo mío de Xochimilco, del Arzobispado de México, un sacerdote, voy a terminar con esta cifra. Esta cita. En Xochitepec estaba en su casa una doncella que tejía, que rezaba, que oraba desde lo más profundo de su corazón al Señor del cerca y de la lejanía. Se le apareció el ángel Gabriel y le dijo: que tu corazón no tema. No soy ortiga, no soy piedra, no soy alacrán. Te digo la palabra de Dios que alumbra, que cura, que da vida, que ilumina, que levanta. Usted, señora mía, ¿acepta ser la madre de Dios? Esto en Xochitepec. ¡Wow! La parte fina que tenemos los latinoamericanos, la parte sensible, nos viene por la parte indígena. Que vivan todos nuestros pueblos indígenas. Que vivan. Muchas gracias por esta invitación. Eugenio, muchísimas gracias. Ha sido un gusto escucharte y ha sido un placer que puedas participar con profesores, alumnos, con público en general que se han unido a esta conferencia, que de verdad es muy útil para nosotros porque, bien lo dijiste, tenemos vínculos con la orden de los dominicos, pero como no hubo religiosos mendicantes que estuvieran haciendo la labor pastoral o de doctrina o reorganizando la vida de las comunidades de los pueblos tarascos, otomíes, pues a veces los dejamos de lado en Michoacán. Y la verdad es que pasamos, y así como de lado, y nos concentramos, claro, en los franciscanos, agustinos, que tenemos tantísimos ejemplos. Y bueno, te queremos agradecer a nombre de la Facultad de Historia, principalmente del grupo de los chicos que forman el grupo Michoacán Tarascorum y por supuesto, el cuerpo académico 86. Y si tienes tu disposición, hay algunas preguntas que están haciendo. Y pregunta el profesor Enrique Vargas, que está aquí presente, y pregunta que a manera de generalidad, ¿qué peculiaridades distinguen a los dominicos en estas regiones en términos de instrucción frente a otras órdenes religiosas? Si ustedes están hablando desde una perspectiva geográfica, colocan el mapa de los dominicos en sus fundaciones virreinales y luego se pone el mapa actual de las poblaciones indígenas y hay grandes concentraciones indígenas en donde estuvieron los dominicos. Oaxaca, no voy a hablar de los indígenas de Oaxaca, pero sí voy a decir que es el lugar de este planeta con la mayor densidad de presencia de dominicos. Yo no sé si sea para bien o para mal,
pero no hay un lugar en el mundo que tenga esa concentración de conventos y vicarías, ni en Italia ni en España. Chiapas y Guatemala. Y salpicados regiones que van desde Colombia hasta el Chile central. Esa es una característica, una alta población indígena donde estuvieron los dominicos, desde el centro sur de México hasta el norte de Argentina y el Chile central. Muchos indígenas. La cantidad de gramáticas y vocabularios, no solo en cantidad, sino también en épocas tempranas, se publican las gramáticas mixtecas, zapotecas, escritos nahuas, quechuas, muiscas, antes que las gramáticas alemana, francesa, inglesa. Otra particularidad también es el arte de los dominicos, las cofradías, ahí coincidimos con los agustinos y los franciscanos, usos y costumbres mendicantes de todos, rebeliones, el vínculo, la relación de algunos frailes con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, los sufrimientos de muchísimos catequistas en Cabón, en Guatemala, en Verapaz, en el Quiché. Perdimos a la crema innata de nuestros jóvenes catequistas en esa guerra brutal, de esa guerra civil de Guatemala. El carácter terco, obstinado de los oaxaqueños, de los quechuas, lo compartimos. Mitos también. Santo Domingo era un general, dicen los zapotecas, al norte de Tehuantepec, porque tiene una estrella en la frente, por eso era un general. Entonces, San Pedro Mártir, San Jacinto, San Vicente Ferrer, están vinculados con esa creatividad indígena de siempre, de hoy y de mañana, de explicar la vida a través de mitos. Y nuestros santos están entremetidos con ellos. Y no se diga Jesús, tenía que ser el patrón también, ¿no? Entonces es una relación compleja. Yo me he topado últimamente con violencia por parte de antropólogos que conciben como invasores a los frailes, etcétera, por supuesto, de todo, ¿verdad? Pero es parte de una realidad. Incluso con agentes en pastoral católicos, que yo les empiezo a leer las fuentes del siglo XVI y se enfurecen, pero no con los indígenas. Sí tenemos cierta tendencia, muchos frailes, a ser paternalistas con ellos. Ay, pero es que ¿quién no va a quererlos? Por Dios. También son tremendos. Los humanos, hombres, como todos. La presencia indígena. Gracias, Eugenio. Hay un comentario que el doctor Carlos Paredes quisiera hacer en relación a un tema que tú comentaste. Adelante, doctor. ¿Sí ya se escucha? Perfecto, doctor. Sí, un comentario respecto al Caribe y a un encuentro que tiene que ver mucho con Michoacán.
y que se resume con las dos palabras que expuso de la experiencia del Caribe: experimento y fermento. En el caso del Caribe, concretamente hacia finales de 1530, van a tener lugar una permanencia muy temporal los miembros de la segunda audiencia que van a llegar a recomponer la Nueva España. Y en esos encuentros que le llama Rodrigo Martínez Barax los encuentros de Santo Domingo, ni más ni menos que se van a encontrar ahí Vasco de Quiroga, Juan de Salmerón, Suazo y los que van a ser integrantes de la segunda audiencia. Bueno, pues en el caso concreto de Vasco de Quiroga, pues ni más ni menos él viene por primera vez a América, trae su experiencia del contacto con los moros en el norte de África, pero en sus encuentros en Santo Domingo, con las casas, pues ni más ni menos va a recibir todo el conocimiento que tiene el propio Las Casas, Salmerón en el Caribe, y todos ellos que han experimentado la tremenda caída demográfica de los pueblos indígenas del Caribe. Todo eso lo va a recibir y es una experiencia tremenda que la va a traer consigo Vasco de Quiroga a su llegada a la Nueva España en 1531. Era nada más un comentario y es un antecedente básico. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Hay una pregunta de la doctora María Teresa Cortés y pregunta, comentando que usted inició su conferencia hablando del archivo de la orden y le gustaría si pudieras compartir algo acerca de documentos tempranos para Puerto Rico y Cuba. Sí. A pesar del expolio de Napoleón Bonaparte cuando pasó por Roma, sí, se conservan documentos, cartas de vicarios, de provinciales, actas capitulares de la provincia de Santa Cruz de Indias en el archivo de Santa Sabina en Roma. Sí, poco del siglo XVI, pero hay más del siglo XVII y mucho del siglo XVIII. Incluso eso es una fortuna porque dadas las condiciones del clima antillano, pues se han conservado esos documentos, esas fuentes documentales en Roma. Sí, y claro, el Archivo General de Indias también, por supuesto. La importancia del Caribe va a ir, no digo que disminuyendo, va a ir cambiando, va a conservar una importancia estratégica en cuanto a las comunicaciones. Entre todas las naves, entre los mercados, el comercio con España, pues el Caribe es básico. Pero el Perú, como en 1548, más de 100 frailes. Se dispara, es la provincia más tardía y la que más fuerza tiene por la inmensa riqueza del oro de Potosí, de la plata de Potosí, y la gran población indígena, y luego la Nueva España, y luego los demás lugares pues también se van a ir creciendo y se van a ir fortaleciendo. Muchas gracias, Eugenio. Te están llegando a través de Facebook, te están llegando diversas felicitaciones por tu conferencia. Y hay otra pregunta que hace un historiador que tenemos egresado, que se especializa en todo el tema de la guerra de Tarasca y está muy metido en fuentes. Y te pregunta que si hay, ¿qué podría ayudar a entender de mejor manera, según tu versión, acerca de la obra de Fray Diego Durán? ¿Qué consejo le darías para entender esta
estas diferencias misionales entre franciscanos, dominicos, que pudiera servir para una mejor lectura de esta fuente? Alfredo López Austin, mi maestro admiradísimo y queridísimo, y vamos, no es que haya querido y admirado también a don Miguel León Portilla, es una de las fuentes más confiables, muy importante, igual que Sahún Durán. Durán es la fuente, la fuente Q es en la Biblia, no recuerdo qué nombre le dan ellos, le daba a don Miguel y le da a Alfredo, es muy importante. Hay una base común entre franciscanos, agustinos y dominicos por ser mendicantes. Esto es importantísimo. Es una esencia común. Es una esencia común. Hay más parecidos que diferencias. En cuanto a diferencias, por la influencia lascasiana, por la influencia de la escuela de Salamanca, con los dominicos, en general es un proceso gradual. No se bautiza de primera. Y luego con los enfrentamientos, los problemas y las sentencias de muerte de los caciques de Yanguitlán, de Tehuantepec, los dominicos es un proceso lento. Van a tener de cerca a los jóvenes como Ivonne y Miguel Ángel, lo digo con mucho cariño y respeto a ellos, y a los comerciantes, pero dar el bautizo no va a ser de primera, y los franciscanos sí lo hacen. Sus métodos. Hay una denuncia de motolinía, me encanta, al rey, donde dice que las casas, muchos indios, y si le tocan a la puerta cuando está durmiendo, no los atiende. Sí. Somos mendicantes. Hay más en común que diferencias. Son las diferencias filosóficas, la postura franciscana, la postura dominicana, tomista, aristotélica tomista, es decir, pero son sutilezas. Y la fuente de Durán es absolutamente confiable, muy importante. De nuestros pocos frailes que se conservan escritos, del mundo indígena directo, desde el fraile. Muchas gracias. Hay otra pregunta que te hace un alumno y pregunta si los dominicos también llegaron a la región al Paraguay, la región de Chaco, y que si hubo frailes dominicos en Manila. Sí, en Manila llegaron muy pronto, al igual que los franciscanos y los agustinos. Fundaron la Universidad de Santo Tomás y es la primera universidad de Asia, del Lejano Oriente, se conserva en la actualidad. Y Filipinas, es muy parecido a franciscanos y agustinos, fue el trampolín para Japón, para China, para Indochina y la Conchinchina. La Conchinchina existe históricamente, pues me dice, vete a la Conchinchina. Claro, vete a la Conchinchina porque es que estaba lejísimos. Y los mártires, como los franciscanos, los agustinos, pues van a ser pintados, van a ser esculpidos, van a ser tallados, y en Santo Domingo, en el coro alto del templo de Santo Domingo, en la ciudad de Oaxaca, ahí están todos los mártires dominicos del Japón. Y sí, Manila, importante. Y ¿qué otra pregunta? Estaba también, ¿en dónde? No recuerdo, perdón. En Manila. Paraguay. Paraguay, sí. Estuvieron en Paraguay cuando expulsaron a los jesuitas, los dominicos y los franciscanos asumieron las misiones.
Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? No veo más aquí, pero yo tengo una, Eugenio, que si me permite, por favor. Aprovecho. ¿Qué tanto en estas tres diferentes tipos de frailes, vamos a dejarlo en dos porque ese 1% luego siempre son las pajas, pero me ha llamado siempre mucho la atención porque los dominicos, como todo el clero regular, venían de un proceso de luchas internas entre conventuales y observantes. Y luego tenemos la llegada del fundador de la provincia de México, que es un ultra reformista, o sea, es tan observante que cuando viene y funda pareciera que quisiera regresar a lo conventual. Es decir, y el escenario que tenían los frailes dominicos como todos los mendicantes, pues es su razón de estar aquí es precisamente la evangelización de estas personas, como tú dijiste bien, es el argumento jurídico de la evangelización y de la pastoral, teológico, sí. Todo. Entonces, ¿por qué no tuvimos, en todo caso, hasta la segunda mitad del 16, más religiosos vinculados a la escuela de Salamanca que le hubieran dado mayor o que hubieran apoyado de manera más frecuente? Porque sí, para 1553-54 sí tenemos a Fray Pedro de la Peña, ¿no?, en la universidad, y su gran amigo Alonso de la Veracruz hablando de la defensa de los indios desde la posición de las cátedras más importantes, que eran la de Santo Tomás, defendiendo a los indios. Pero tuvimos entre el 26 y el 50, tenemos 25 años que luego las casas tenemos a Fray Tomás, pero ¿qué pasó aquí con Betanzos, que es el fundador, pero ¿por qué esta posición tan radical hacia la observancia que no facilitó una defensa integral de los indios? La respuesta en general es egoísmo, es decir, no van a dejar ni los priores conventuales ni los priores provinciales dejar venir a sus mejores frailes. Entonces tiene que haber una presión muy fuerte de parte del Papa, de parte del Rey, de parte del maestro de la orden, presionar, y quien empezó a abrir la llave fue Bartolomé de las Casas. Y ya ven lo que pasó con este fraile que les hablé del chocolate. Hay capítulos provinciales de Santiago de México en donde dispensan que los novicios no sepan gramática, que es inconcebible en Europa. Pedro de Palencia, este fraile que les hablé de Santa Marta, que fue conquistador, pues yo creo que apenas podía firmar, es decir, que ahora que he estado revisando fuentes vinculadas del siglo XVI con la devoción de la Virgen de Chiquinquirá, pues muchos curas no firmaban porque no sabían firmar. Entonces la orden, ante tal escasez, pues recibe con un nivel pues mínimo de formación, y ya los van formando poco a poco. Y y por lo menos que no bautizaran de montón, como los franciscanos. Lo digo con cariño. Y Domingo de Betanzos es un personaje complejo. Fue testigo del testamento de Hernán Cortés junto con Zumárraga. Expresaba a los indios no como animales ni como hombres disminuidos, pero no bien tampoco. Pero por otra parte, ya de viejecitos, Zumárraga y él quisieron ir a Manila, a Filipinas, listos para embarcarse. Y en su muerte se registra un arrepentimiento con respecto a los indígenas. Entonces es un personaje complejo. Yo he estudiado poco, pero me he metido en su fundación,
y no era una capilla aislada, así, un oratorio donde estaban ahí nada más los frailes. No, también bautizaban, también tenían sus visitas. Chico, ahorita ya se me olvidó el nombre, es un poco difícil. Y entonces hay que revisar. Pero sí, de que no era fácil, no era fácil. Que era partidario de Hernán Cortés, era partidario de Hernán Cortés. Y que influyó mucho en la provincia de Santiago de México, sí. Los conventos de su época son austeros, poca pintura mural, austeridad, vivir en la abyección total. Sí. Pero, además, imagínense con los indígenas, ese mundo indígena. Tú vas ahora a una comunidad indígena en el continente, con cultura indígena siglo XXI, y si el sacerdote sabe leer las claves pastorales, se convierte de manera inmediata en un referente para la comunidad, aunque la comunidad no hable con el sacerdote. Pero el sacerdote forma parte del paisaje. Fiestas, bautizos, funerales, mayordomías, novenas, aunque la gente no hable con el sacerdote. Y es una demanda, pues no del 100%, pero sí del 90-70%. Entonces, para alguien como Betanzos, que hay que estar en el coro 4 veces, 5 veces al día, en la noche, en laudes, vísperas completas, tercia, sexta, nona, pues no, es decir, hay una incompatibilidad. Además, toda la cuestión estética mesoamericana, que podría ser demoníaca o medio demoníaca para alguien como él, pero por otra parte era devotísimo de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena es la mujer que tradicionalmente, ahora se sabe que no por los biblistas, pero tradicionalmente expulsó Jesús de ella 7 demonios. Es decir, era una mujer que estaba absolutamente anulada, que la condición de prostituta, que tradicionalmente también se le ha asociado, se queda cortísima. Es decir, el sufrimiento de prostituta ante 7 demonios es nada. Y va a ser la predicadora de la resurrección. Y era devotísimo, quería que fuera la provincia de Santa María Magdalena, como nuestra querida Magdalena Vences. Es decir, entonces hay que estudiar. Tenemos el problema de pocas fuentes. Hay un caso extraordinario de Luis Vero, un misionero de Colombia, del Nuevo Reino de Granada. Solo lo puedes estudiar por fuentes indirectas. Algo parecido pasa con Betanzos, y quizá más difícil, porque Vero por lo menos tuvo muchísimo contacto con los indígenas. Entonces te encuentras que en su tumba, 10 años después, va el provincial y pregunta: ¿por qué aparecen siempre pajaritos en la tumba de Luis Vero? ¿Por qué aparecen pajaritos cada vez que se celebra la misa? Y le dicen: pues es que es música celestial. Pero si tú revisas indirectamente las fuentes de las cosmologías de los indios con todo el respeto y cariño del mundo, que estuvieron con Luis Vero, los pajaritos llevan mensajes, llevan agüeros. Los pajaritos de ese tipo representan al Dios que creó a la mitad de los animales. Los pajaritos llevan, es decir, son mensajeros como el arcángel San Gabriel para el cristianismo. Entonces, claro, ¿por qué la tumba de Luis Vero? Tenemos que ir por fuentes indirectas. Muchas gracias, Eugenio. No te queremos quitar más tiempo, solamente 2 preguntas más, porque ya... No, encantado.
Yo encantado. Ustedes más bien no quiero dormirlos ni arrullarlos. No queremos abusar. Una pregunta es la doctora Magdalena Vences, que la acabas de mencionar, y pregunta si el archivo de los dominicos en el Perú se puede consultar. Se supone. Fuentes franciscanas para los dominicos, por ejemplo, en Colombia. A ver, esto último no lo escuché. Si el archivo de los dominicos en Perú se puede consultar, ¿cuáles serían las fuentes franciscanas para los dominicos, por ejemplo, en Colombia? No entiendo bien. Si sí. El archivo de Lima, teóricamente se supone que sí se puede consultar, porque se recatalogó, se reclasificó, se fumigó, se limpió, se adaptó, etcétera. Entonces, teóricamente sí. Cuando yo trabajé ahí, a los 15 días de trabajar, me di cuenta que el archivero, que en gloria esté, como dicen las personas mayores, me encerraba y y yo me la pasaba encerrado, casi en un tugurio, pero es tan rico ese archivo, porque no sufrió desamortizaciones, es maravilloso. Y sí, las fuentes franciscanas y dominicanas para el nuevo reino de Granada se complementan desde varios sentidos. Está Fray Pedro Simón, que si mal no recuerdo es franciscano, que es un cronista general de la Nueva Granada, extraordinario cronista, pero también sus crónicas, ¿por qué? ¿Por qué? Sus crónicas provinciales. ¿Por qué? Porque los obispos fueron, en general no los dominicos, pocos dominicos, pero en general los obispos fueron muy agresivos con las órdenes religiosas. Desde mediados del siglo XVI empezaron a secularizar doctrinas, cosa inconcebible para la Nueva España, inconcebible. En la Nueva Granada no, les quitan doctrinas, es decir, parroquias indígenas a los religiosos, agustinos, franciscanos y dominicos. Entonces es una historia compartida de tensión con los obispos. Entonces sus crónicas, sus actas de las tres órdenes son complementarias, es una maravilla. Y no solo eso, sino también se interpolan las parroquias, como se las quitaban, algunas se las daban, entonces una parroquia va a ser dominica, después pasa a ser franciscana o agustina, es un poco como las estaciones aquí en Bogotá. Tenemos las 4 estaciones en un orden diferente. Entonces, algo parecido pasa con las parroquias, entre franciscanos, entre agustinos, entre dominicos, pero como en esencia son mendicantes, entonces pues no es tan violento para la feligresía, según yo. Muchas gracias. Y la última pregunta, Benio, pregunta también Ricardo Carvajal, ¿qué información documental hay en el Archivo Dominico de Guatemala y por qué es tan difícil el acceso? Porque es un archivo que no se ha clasificado. Hay una clasificación base que hizo un dominico de Estados Unidos, un esfuerzo titánico, pero no hay, hasta donde yo sé, no hay una persona responsable del archivo. Entonces, los frailes tienen mucho trabajo, tienen la Basílica de Nuestra Señora del Rosario, que para entrar al archivo tienes que pasar por el coro alto, es una vista maravillosa, pero es la patrona de Guatemala, con muchísimas confesiones, visitas, peregrinaciones, Pero sí, es un archivo que se complementa con el general de Centroamérica, no sé cómo esté ahora, pero cuando yo estuve mes y medio allá con un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro, es caótico, es muy difícil el archivo general
general de Centroamérica, porque las fichas no están en orden, sacas una, ya no aparece, no sé cuánto. Entonces, por fortuna, nosotros éramos 11, una monja y un fraile, su servidor. Entonces, las señoritas archiveras muy lindas platicaban los queretanos con ellas y mientras platicaban, nosotros digitalizábamos. Y, claro, a mí me dio colitis al final, pero ahí está, estas propuestas en concreto. Podemos pensar en ir a los archivos, ya que pase la pandemia, y yo me ofrezco, porque yo, Dios mediante, algún día tengo que volver a Lima, hay información de la Nueva Granada, de Colombia, ya clasificada, y del Rosario. Entonces podemos ir y hacer equipo y trabajar, y comer ceviche. Gracias, Eugenio, por tu magnífica conferencia. Hay muchas estuve durmiendo. Te felicito, tuvo que retirar la maestra Suzuki, que también da clase ahí en Historia de México 3 y es también estudiosa de órdenes religiosas y de agustinos. También te manda felicitaciones. Y bueno, por acá recibimos en Facebook y estamos recibiendo muchos comentarios. Y de nuevo, pues no quisiera más que volver a agradecerte tu participación, agradecer a todos los que se conectaron para Gracias. lleno total. Esto fue muy bueno. Y a nombre de la universidad, me gustaría si la doctora María Teresa nos quisiera dar las palabras finales de despedida para cerrar esta plática. Pues agradecer las palabras que el día de hoy nos brindó el Fray Eugenio, la cantidad de información y datos que virtió en ella, el panorama tan amplio de lo que ha sido el trabajo de la Orden desde la llegada a América y la importancia que tiene en estos momentos para nosotros los americanos el regresar a las fuentes. Esto me parece que es muy importante y que nuestros jóvenes estudiantes que se preguntan continuamente qué voy a hacer, no tengo un tema de investigación, cada vez que tenemos una conferencia en esta facultad nos damos cuenta de que siguen haciendo falta historiadores, de que la historia es una de las disciplinas más hermosas porque nos permite reconstruir no solamente el pasado, sino reconocernos en ese pasado, en las fuentes de las que hoy nos ha hablado. Doctora, creo que se le fue el audio. Ay, no me escucharon nada, perdón, no tenía ahí el audio, sí. Vuelvo a empezar, qué pena. No había puesto el micrófono. Pues decirle a Fray Eugenio que muchas gracias por la excelente conferencia que nos ha dado, por el panorama tan amplio de la importancia y significado que ha tenido para la historia de América la llegada de la Orden Dominica, este panorama que nos permite repensar cómo éramos en el siglo XVI y que muchas veces estudiamos de manera fragmentada sin entender que éramos un todo. Y por otra parte, vuelvo a reivindicar la parte importante que tiene que ver con las fuentes. Este recorrido también que nos ha dado Fray Eugenio por las fuentes que están ahí esperando de historiadores. Creo que es sumamente importante en este momento en que estamos por entrar en una discusión nuevamente sobre la conquista, sobre el encuentro de dos culturas o los desencuentros, como se le quiera llamar. Me parece que tenemos otra vez una oportunidad para la reflexión y que nosotros los historiadores y los jóvenes que van iniciando su carrera y que muchas veces piensan que ¿qué voy a estudiar si no tengo un tema
y hay una cantidad enorme de temas que están esperando por un historiador. Entonces creo que digamos, una de las conclusiones que sacaría de escuchar esta amplia y finísima conferencia es que la historia y los historiadores hacemos falta a esta sociedad, que hay muchas oportunidades para nuestros jóvenes siempre y cuando tengan una pregunta, una curiosidad que los lleve a un documento y que los lleve a indagar sobre nuestro pasado. Yo agradezco infinitamente a Fray Eugenio que haya aceptado estar con nosotros, que participe tan activamente del trabajo que están realizando nuestros profesores a través de los cuerpos académicos, y espero que esta sea la primera y no la única vez que lo tengamos con nosotros, que nuestras instituciones puedan encontrarse y, como bien señaló al inicio de su conferencia, que podamos crear redes de comunicación a través de convenios, a través de la discusión continua y del diálogo. Un fuerte abrazo, Fray Eugenio, a los compañeros que el día de hoy organizaron esta conferencia, los egresados, los estudiantes, a los profesores. Bienvenidos a todos. Y sería todo. Gracias, doctora. Y por último, Eugenio, si Ivonne quisiera, a nombre del grupo de chicos que están estudiando el siglo XVI y que son nuestros reemplazos naturales, quisiera Ivonne darte dirigirte unas palabras. Gracias, maestro. Pues muchas gracias, agradecerle sobre todo esta disposición que tuvo, que sé que en poco tiempo fue que nos pusimos de acuerdo siendo el medio de comunicación el maestro Igor. Agradecerle de nuevo, yo sé que pues un poquito la temática salía, pero gracias por brindarnos este panorama. Como justamente lo mencionó la doctora Teresa, a veces nos pues hacemos como muchas divisiones y olvidamos que éramos un todo, de que no solamente era Michoacán, no solamente era Nueva España, no solamente era Perú, sino pues éramos un conjunto. Entonces, a nombre del grupo Mechoacan Tarascorum, de este grupo de jóvenes investigadores, estudiosos del pasado de la época colonial, le damos las gracias por su participación y esperemos que más adelante, pues igual, nos siga compartiendo más investigación. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. No éramos un todo, somos un todo, es América Latina y el Caribe. Pues muchas gracias. Gracias, Eugenio. Gracias un abrazo. Que nos acompañó también. Y un abrazo. Un gusto haberlos escuchado a todos, a mis compañeras, a Concha, Gloria, Enrique, Oriel, que están, Sutu, ahí está también, ya te veo. Muchísimas gracias a todos, a los alumnos, y esperamos verte pronto. Me encanta. Viva Michoacán, viva Amalia Mendoza, la Tariacuri, que me encanta, el Buki que lo estoy escuchando tanto, y obviamente Juan Gabriel. Viva Michoacán, viva Michoacán. Muchas gracias. Gracias a ti, Eugenio, un abrazo.